todos, buenos días. Espero que todos estén bien. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartiendo este tiempo juntos. Pues vamos a empezar con una oración y con un poquito de adoración. Te invitamos, Espíritu Santo, esta mañana, este día. Pedimos que tú llenes nuestro corazón de tu amor, de tu compasión, de tu presencia. Te amamos, Padre. Dios de gloria, todo creaste tú, solo tú. ¿Quién soy yo para que pienses en mí? En mí. Tú hiciste el cielo, hiciste el mar, conoces mi vida y mi camino. Siempre has sido y siempre tú serás. Admirable, como hiciste el cielo, admirable. Me sorprende que me amas como soy. Tú me amas como soy. Que me amas como soy. Admirable, admirable. Veo las aves que vuelan por las alturas, las montañas que hablan de tu majestad. La creación muestra tu esplendor, mas en tu gracia y en tu amor tú enviaste a tu Hijo a darme vida a mí. Admirable, como hiciste el cielo, admirable. Me sorprende que me amas como soy. Tú me amas como soy. Que me amas como soy. Admirable, admirable. Que me amas como soy. Tú me amas como soy. Que me amas como soy. Admirable, admirable. Abba Padre, Dios eterno, lo secreto, tú estás. Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas. Abba Padre, Dios eterno,
secreto tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas, y es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no fallará. Es tu amor, Abba Padre, me has vencido con tu amor. Abba Padre, fui enemigo de tus brazos, yo me aparté, mas estando yo perdido, dejaste todo para salvarme. Y es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no fallará. Es tu amor, Abba Padre, me has vencido con tu amor. Es tu amor, nunca cambia, no se rinde, no me fallará. Es tu amor, Abba Padre, me has vencido tu amor. Pecadores en tu casa, extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Y Abba Padre, Dios eterno, lo secreto tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas. Padre, te pedimos que tú nos llames hacia donde tenemos que ir. Que nos llenes de tu espíritu y de tu amor, más y más. Amén. Buenos días, esperamos que están muy bien todos. Dios es bueno, Dios continúa concediéndonos esta oportunidad de todavía reunirnos, al menos virtualmente. Y bueno, ya sabemos que la fidelidad de Dios no deja de ser. Hoy quisiera compartir acerca del tema de el miedo. No sé si ha marcado una diferencia más este asunto en la vida cotidiana de la gente en general en estos últimos 6 meses, pero igual me pareció oportuno hablar de este asunto.
¿qué es el miedo o temor? ¿A qué le tengo yo miedo y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? El miedo es una emoción natural que nos protege de peligro real. El miedo también significa respeto, reverencia y confianza. Sin embargo, el temor es más una emoción artificial, algo que aprendemos o que nos es inculcado y que nos hace evitar o huir de ciertas situaciones de peligro imaginario. Tal vez uno de los mejores ejemplos para esto es las fobias que muchas veces la gente desarrolla hacia muchas veces insectos o animales que son totalmente ofensivos. No temas o no tengas miedo son frases muy comunes que Dios nos da a nosotros como su pueblo, como sus hijos. Isaías capítulo 43 versículo 1 dice: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Vean la promesa de Dios: no temas, yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre. A través de la historia bíblica nos damos cuenta que Adán tuvo miedo después de desobedecer a Dios cuando escuchó la voz de Dios en el jardín del Edén. Y él dijo que tuvo miedo porque estaba desnudo. Y obviamente esto sucedió después de la caída, de la desobediencia y su caída en el pecado. Cuando leemos también la historia de Josué, en el libro de Josué precisamente, todo parece indicar que Josué tuvo miedo de asumir una responsabilidad tan grande cuando Moisés murió y él tuvo que tomar la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel. Y vemos que Dios habla con él para infundirle aliento y darle nuevas fuerzas. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta misma promesa Dios se la da a su pueblo en general en el libro de Deuteronomio. Entonces es una promesa de la que nosotros también podemos apropiarnos, de no tener miedo, de no desanimarnos, porque el Señor está con nosotros. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos al miedo, temor, ansiedad y terror en diferentes formas y ocasiones, a veces por motivos reales, a veces por motivos irreales. Si lo permitimos, el miedo puede llegar a controlar nuestros pensamientos y acciones, porque el miedo alimenta la irracionalidad. El temor es un terreno fértil para que germine la semilla de la duda y nos cuestionemos en nuestra mente y corazón acerca de la fidelidad de Dios. Recuerdo cuando era niño, chico, bastante chico todavía, yo luchaba con un miedo. Yo tenía mucho miedo de que mi mamá ya no estuviera. Recuerdo que la sola idea me causaba un terror inconcebible, un dolor insoportable. Y con cierta frecuencia me acuerdo que me encerraba en el baño por largos periodos de tiempo para llorar por pensar que mi mamá llegara a morir. Otra de las cosas que recuerdo que un día me tenía muy asustado es cuando era niño también, tal vez unos 7 años. Mi hermana, la mayor de la familia, fue junto con su familia a vivir a un rancho y un día en las vacaciones de verano me invitó para pasar unos días con ellos y fui. Yo pasaba tiempo con un sobrino que era mayor que yo y otro menor que yo. Pasábamos todo el tiempo juntos en las bicicletas o qué sé yo. Un día nos pidió mi hermana que fuéramos al pueblo que estaba, no sé, tal vez unos 2 o 3 kilómetros del rancho para
para comprar algunas cosas. Fuimos y nos cayó la tarde allá y se oscureció. No recuerdo haber visto o experimentado una oscuridad tan densa como ese día. Era difícil ver a 1,5 metros de distancia de nosotros, estaba tan oscuro. Gracias a Dios que después de un tiempo de estar allí como luchando y sufriendo por la oscuridad, un sobrino mayor fue para rescatarnos de todo ese asunto. Con el paso del tiempo, por la gracia de Dios, vine a Cristo y fui derrotando muchos de esos temores. Algunos tal vez todavía sigo luchando con ellos. Algunos los he vencido con más éxito que otros, pero han cambiado las cosas. Ahora los temores han tomado una perspectiva diferente. Cuando nuestra hija era pequeñita, de unos menos de 3 años, recuerdo que una vez se cayó de su silla donde estaba comiendo, se cayó al piso y golpeó su cara contra el suelo, y eso me causó mucho terror. Más adelante, cuando nuestro hijo tenía como 1 año, un día Leti estaba visitando a sus padres y yo estaba dirigiendo la música y tuvo un accidente y casi se amputó el dedo pulgar del lado izquierdo. Cuando llegaron a donde yo estaba para poderlo llevar al hospital, yo acababa de dirigir la adoración y al ver tanta sangre y todo eso, llegó un terror intenso a mi mente y corazón. Y recuerdo que la primera frase que pensé: no va a poder tocar guitarra. Sin embargo, por la gracia de Dios vemos que no fue así. El cirujano que le volvió a pegar el dedo, amigo de la familia, nos dijo, después de que ya todo estaba resuelto, dijo: Mario, esos accidentes normalmente yo simplemente corto el dedo porque no tienen remedio. Normalmente no sucede, no pega el dedo otra vez. Pero en este caso, por ser ustedes, quise hacer un intento. Y bueno, el resto ya lo sabemos. Dios se hizo cargo y permitió que su dedo fuera restablecido, y ya hoy día pues ya sabemos que somos bendecidos por el don de Dios de la música por medio de él. Ahora con nuestros nietos con frecuencia hemos enfrentado el terror. Leti y yo con frecuencia tenemos miedo de qué va a pasar. No sé si es natural para todos, para nosotros lo es. Con los 3 nietos así ha sido. Aún desde que fueron concebidos, que hemos vivido diferentes situaciones. Cada vez yo recuerdo haberme preguntado y haber mirado al cielo y preguntado: Señor, ¿cuáles son tus planes para esta criatura que el maligno trata de destruirle a toda costa? Así ocurre el temor. Volviendo a la historia bíblica, cuando el ángel se aparece a María para anunciar sobre la concepción y el nacimiento de Jesús, algunas de sus primeras palabras para María fueron precisamente estas: no tengas miedo. Lo mismo sucede cuando el ángel se aparece a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Parte de sus primeras palabras también fueron estas: no tengas miedo. Una frase muy común para Jesús a lo largo de su ministerio fue también esta: no tengas miedo. Si recordamos esta historia acerca de Jairo, que era uno de los líderes o jefes de la sinagoga, Jairo viene a buscar a Jesús, literalmente se tira a sus pies para rogarle que vaya a su casa a sanar a su hija de 12 años que estaba enferma. Ante esto Jesús accede y empiezan a encaminarse para ir a la casa de Jairo. En medio de la multitud, una mujer se dice a sí misma, una mujer que tenía un problema de hemorragias ya por 12 años, igual de la edad de la niña, y se dice: si solamente toco la orilla de su ropa, quedaré libre de esta aflicción. De alguna forma ella logra acercarse a Jesús, toca su ropa y es sanada. Ante eso Jesús se detiene y la busca, y cuando finalmente la encuentra, Jesús le da palabras de ánimo, le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Cuando está todo esto sucediendo, encontramos este pasaje en Marcos capítulo 5, 35 y 36.
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. Muchas veces, en medio de nuestra lucha contra el miedo y la ansiedad, escucharemos cosas similares a estas. Oh, ya no hay nada que hacer, ya no sigas molestando al maestro, ya no sigas molestando a Dios con tus oraciones, eso ya no tiene remedio. Sin embargo, necesitamos tener presente que nuestro Dios es un Dios de lo imposible, y como dijo el profeta Jeremías, no hay nada que sea difícil o imposible para el Señor. En esta historia de Jairo, contra toda esperanza, Jesús le dice a Jairo que no tenga miedo y que siga creyendo. Y el resultado fue que Jairo y su esposa vieron a su hija volver de la muerte. De hecho, una buena manera para resumir el Evangelio es precisamente esto: no tengas miedo, no tengamos miedo puesto que nuestros pecados han sido perdonados, no tengamos miedo puesto que ya hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Existen muchas fuentes o causantes de miedo y temor para la gente. Puede ser la enfermedad, la muerte, la pobreza, el desempleo, la soledad, el rechazo, la violencia, entre muchas otras cosas. Pero nos damos cuenta que al final del día, en general, todo eso está relacionado con la incertidumbre que nos causa el futuro. ¿Qué debemos hacer con nuestros temores y ansiedades? El apóstol Pedro escribe esto, 1 de Pedro 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Si nos damos cuenta, dice ahí, toda ansiedad, no solo una parte, no solo la que nos gusta, no solo la que no nos gusta, pero toda ansiedad. Se lee muy fácil. Por experiencia propia yo les puedo decir que no es nada fácil. No es así de simple como suena. Nuestra naturaleza humana muchas veces tiene la tendencia a aferrarse a vivir oprimida por la ansiedad. Nuestra naturaleza humana con mucha frecuencia nos impulsa a dudar en lugar de creer. Así que les animo para que cada vez que estemos enfrentándonos al temor o la ansiedad, oremos cuantas veces sea necesario para poder librarnos de eso. Pues además de todo, el maligno utiliza ese tipo de sentimientos para oprimirnos, hacernos dudar y al final incluso para alejarnos de Dios. Otra pregunta ¿es pecado tener miedo? Tal vez la tendencia de muchos es decir sí, pero no es así. Muchas veces creemos que tener miedo, dudar, estar ansiosos o atemorizados es pecado y que Dios nos va a rechazar y ya no va a escuchar nuestras peticiones, pero no es así. Es verdad que el miedo nos provoca duda. Es verdad que la duda nos impide creer en las promesas de Dios. Sin embargo, debemos recordar que el temor no siempre significa ausencia de fe y que aún a pesar de todo, Dios continúa al cuidado de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vean cómo dice que en toda ocasión, con duda, con miedo, con ansiedad, en toda ocasión es necesario presentar nuestras peticiones delante de Dios, incluyendo acción de gracias. Y la respuesta automática de Dios es darnos paz, darnos su
paz. Muchas veces la respuesta que estamos pidiendo a nuestra petición puede ser que sea diferente a la que esperamos. Puede ser que llegue en un tiempo diferente al que esperamos. Sin embargo, la reacción automática de Dios es darnos de su paz. Paz que sobrepasa el entendimiento. Paz que va más allá de la razón. En lugar de permitir que el temor nos aleje de Dios, necesitamos utilizarlo para que cada vez que seamos atacados por el temor o la duda o la ansiedad, nosotros nos aferremos aún más a Dios. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. No hemos recibido un espíritu que nos esclavice o nos ate al miedo. El temor y la ansiedad son herramientas que el diablo utiliza para atacar al pueblo de Dios, para hacernos dudar, para oprimirnos y para hacer que nuestro corazón se aleje de Dios y viva hundido en el temor. Pero nosotros literalmente podemos hablarle al miedo y decirle, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y podemos repetir esta oración cuantas veces sea necesario hasta que el temor y el miedo huyan ante el nombre de Jesús. La vida es como una flama frágil en su estructura humana, pero como una hoguera eterna en su dimensión espiritual, en la cual podemos creer, confiar y abrazarnos a la esperanza y fe que nos dan acceso permanente a la presencia del Padre y por lo tanto también a todas sus promesas eternas, generosas, abundantes e inimaginables. Entre ellas, la bendición de confiar en el Señor y no tener miedo. Quiero cerrar con un último versículo, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Tu misericordia es nueva cada mañana y tu fidelidad es eterna. Es parte de tu carácter, es parte de tu persona y tu fidelidad nunca se acaba. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, pedimos que continúes derramando tu sanidad, pedimos que continúes llenándonos de tu presencia, ayudándonos a ser tu luz. Bendice nuestra ciudad, bendice nuestro país, concédenos, Señor, ver cómo se levanta la economía, cómo se sobrepone la población a este problema de salud y cómo recibimos tu bendición para vencer todo esto que nos acosa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan una excelente semana. Nos veremos próximamente.